Durante una excursión de la escuela, mi mejor amigo me soltó. Si tuvieras que escoger entre salvar a tu mamá o a tu novia, ¿a quién escogerías? Yo le contesté, primero los amigos, pero las mamás son primero siempre. Y todos se rieron a carcajadas. Bueno, todos menos Jason, que ni media sonrisa. Se le fue el color y de repente parecía que había cometido un crimen. Agarró todas sus cosas y se fue 3 filas más adelante en el camión, sin decir nada. Jason, ¿qué te pasa? Solo era un chiste, le grité, pero ni me peló. Justo ahí fue cuando la escuché. Stacy, la mejor amiga de mi novia, estaba llorando como si se le hubiera acabado el mundo, hasta atrás del camión. Cuando volteé, su amiga le murmuró algo al oído y Stacy me miró con una cara de tragedia antes de ponerse a llorar aún más fuerte. La neta, eso sí estuvo rarísimo. Empecé a pensar si de plano mi chiste había sido tan malo. En eso, mi celular vibró. Vi 3 llamadas perdidas de mi papá, pero no tenía señal. Y para colmo, vi al chofer del camión limpiándose los ojos en el retrovisor. En 3 años de conocerlo, lo más que lo había visto molesto era por la basura que dejaban los chavos en los asientos. Sentí un frío en el estómago. Me levanté para ir con Jason, pero la maestra Fitzharris me tapó el paso. Siéntate, ya nos vamos. Solo necesito que te sientes, dijo, y nunca le había escuchado ese tono, así que me senté. Pero en cuanto llegamos, fui directo con Jason. Güey, ¿qué está pasando? Y él solo se alejó. Nada, solo necesito estar solo. Bro, era broma. Ni sé si escogería a mi mamá o a mi novia. ¿Por qué dijiste eso delante de todos? En eso, Sid me jaló aparte. Nuestro capitán, que apenas si me dirigía la palabra, me agarró de los hombros y me dijo, hermano, si necesitas hablar de algo, aquí estoy. ¿Hablar de qué? Casi le grité, pero solo me apretó el hombro y se fue. Ese frío ya me recorría todo el cuerpo. En la pausa para el agua, Ryan se me acercó arrastrando los pies. Ese cuate ni mi nombre sabía. Oye, Kylie, la güera de voleibol, dice que le gustas y ya anda soltera. Sus palabras me cayeron como cubetada de agua helada. ¿Qué te pasa? Le mostré mi celular. Tengo novia. Se puso pálido. Solo quería ayudarte a seguir adelante, bro. ¿Seguir adelante de qué? Y salió huyendo. Intenté marcarle a Isabela desde un teléfono público, pero solo entraba buzón. Le marqué como 15 veces. Ya me estaba volviendo loco. Todos me veían con una cara de lástima que ni siquiera me obligaron a volver al partido. Apenas llegó la hora de la comida, fui con Jason. Ahora sí sin soltarlo. Dime qué está pasando ya. No puedo, me dijo mientras escribía como loco en la app de notas. ¿No puedes o no quieres? Su novia Ava leyó por encima y le soltó un cachetadón. ¿Cómo pudiste no decirle? ¡Cobarde! Y se fue furiosa. Jason, ¿le pasó algo a Isabela? Él ni me quiso ver, solo seguía escribiendo. De repente pasó Stacy, me vio y su cara era pura rabia. Nunca mereciste a alguien como Isabela. Siempre le dije que merecía algo mejor. Su amiga la jaló y se la llevó. Sentía que todo me daba vueltas. Me fui tambaleando hasta las máquinas de refrescos donde los maestros discutían. Ya deberías saberlo, susurró la señora Griffin. No sirve de nada, ya está hecho, le respondió la maestra Fitzharris. ¡Alguien dígame qué está pasando!, grité, y todos salieron huyendo como cucarachas. No fue hasta el regreso en el camión que Jason se animó a hablarme. A esas alturas, ya estaba tan harto que solo quería enseñarle la base de Minecraft en la que había estado trabajando. Faltaban como 10 minutos para llegar cuando apagué el celular. Jason, le hablé con una calma que hasta a mí me dio miedo. ¿Qué está pasando? Empezó a llorar. No te puedo decir ahorita, pero tranquilo, nadie se murió ni nada, todos están bien. Le creí y regresé al Minecraft. Apenas me bajé del camión, mi papá casi me avienta al coche. ¿Qué pasó, papá? No dijo nada, solo empezó a manejar como loco. Cuando llegamos al hospital, vi el lobby lleno de la familia de Isabela, todos vestidos de negro. Apenas crucé miradas con su mamá, se me fue encima gritando, ¡tú la escogiste a ella en vez de a mi hija! Su esposo la tuvo que detener mientras seguía gritando, ¡ella te amaba! Confiaba en ti. Traté de detener a mi papá. ¿Qué le pasó a Isabela? Pero él solo me jaló directo a terapia intensiva. Vamos, acompáñame. Sentí que el corazón se me caía cuando vi a mi mamá en el cuarto 491, inconsciente, llena de cables y tubos. Viva, pero apenas. Hubo un accidente esta mañana antes de tu viaje. Un borracho se les fue de frente. ¿Celés? Isabela iba en el coche con tu mamá y tú tomaste tu decisión. Me agarré de la cama para no caerme. Isabela ya no está, hijo. Todo por tu culpa. Las piernas se me doblaron y tuve que aferrarme a la cama para no venirme abajo. Las máquinas no dejaban de sonar y sentía que me gritaban. Las palabras de mi papá me taladraban la cabeza, pero nada tenía sentido. ¿Cómo se suponía que yo había elegido algo si ni siquiera estuve ahí? Mi papá trató de ponerme la mano en el hombro, pero me aparté tan fuerte que casi me caigo. ¿Cómo que yo tomé una decisión? Apenas podía hablar. Él solo se quedó ahí, con la cara dura pero las manos temblando. La tomaste con ese chiste en el camión. Dijo eso sin emoción, como vacío. Todo me daba vueltas y tuve que agarrarme de la silla. En eso entró una enfermera con uniforme azul. Su gafete decía Melissa Curry y tenía esa voz suave de las enfermeras cuando las cosas están mal. La visita se termina en 10 minutos. Nos miró a los dos y agregó, hay consejería familiar en el tercer piso si quieren hablar con alguien. Mi papá apenas le hizo una seña para que se fuera. Yo
Yo ya solo escuchaba zumbidos. Me senté junto a la cama de mi mamá y le tomé la mano. No me voy a ir, le solté, más duro de lo que quería. Melissa se sintió incómoda y salió. Al poco rato llegó un guardia grandote, con cara de buena gente y un gafete que decía Tyler Hudson. Sé que esto está cañón, hijo, me dijo, poniéndome la mano en el hombro con cuidado. Yo perdí a mi esposa hace 2 años, te entiendo. Me ayudó a levantarme aunque sentía las piernas como gelatina. Puedes regresar mañana temprano, te lo prometo. Me acompañó hasta la puerta, y yo quería decirle que por un chiste tonto maté a mi novia, pero no me salieron las palabras. Mi papá me tomó del brazo y, sin decir palabra, me jaló directo al elevador. El regreso a casa se me hizo interminable, y mi papá trataba de hablar. Los doctores tuvieron que decidir rápido. Sus nudillos estaban tan tensos en el volante que se veían blancos. Solo podían salvar a una de las dos. Apoyé la frente en la ventana fría y vi pasar las luces de la calle todas borrosas. No podía dejar de pensar una y otra vez en todo lo que pasó en ese camión. Jason ya sabía que Isabela estaba muriendo mientras yo nada más le enseñaba mis tonterías en Minecraft. El celular vibró en mi bolsillo y, cuando lo revisé, tenía 57 mensajes sin leer. Apenas llegamos a la casa, me metí directo a mi cuarto y cerré la puerta con seguro. Me temblaban tanto las manos que apenas podía abrir los mensajes. La mayoría eran de gente diciéndome que sentían mucho mi pérdida. Pero luego vi uno de un número desconocido que solo decía asesino y sentí cómo se me fue el alma al piso. Otro, de una chava del grupo de Isabela, preguntaba cómo fui capaz de escoger así. Me temblaban tanto los dedos que apenas podía borrar los mensajes. Aventé el celular al otro lado del cuarto y cayó contra la pared con un golpe seco. Me tiré en la cama mirando el techo y ese momento en el camión no dejaba de repetirse en mi cabeza. Bros before hoes, pero mamá es lo primero. Se me quedó dando vueltas hasta que sentí que iba a explotar. Como a las 3 de la mañana, escuché a mi papá hablando por teléfono abajo, con la voz toda quebrada. Tenemos que organizar el servicio para Isabela. Se quedó callado un buen rato. No, mi esposa sigue en estado crítico. Empezó a llorar y nunca lo había escuchado así. No pegué un ojo y, cuando salió el sol, salí de la casa antes de que mi papá se despertara. El camión rumbo al hospital olía a café viejo y a pura tristeza. Tyler estaba en la entrada checando credenciales y, cuando me vio, se le iluminó la cara. Llegaste temprano. Me acompañó hasta la terapia intensiva y me empezó a platicar de lo bonito que estaba el día, sin mencionar para nada lo de ayer, y eso me cayó todavía mejor. Melissa ya estaba de regreso en su turno, y antes de que entrara al cuarto de mi mamá, me jaló aparte. La condición de tu mamá es estable, pero sigue crítica. Me tocó el brazo con mucha ternura. Todavía no hay señales de que despierte, pero es normal con este tipo de trauma. Me llevó hasta la cama de mi mamá y ajustó una de las máquinas. Deberías hablarle, me sonrió. A veces los pacientes en coma escuchan a sus seres queridos, y eso ayuda. Me senté y traté de decir algo, pero lo único que pude decir fue, perdón, una y otra vez, hasta que se me acabó la voz. Seguí ahí cuando alguien me abrazó con tanta fuerza por la espalda que casi me asfixia. Era el tío Cory. Olía a aeropuerto y a café. Tu papá me llamó y me contó todo. Me apartó un poco y me vio directo a la cara. Manejé volando al aeropuerto y me subí al primer vuelo. Tenía los ojos todos rojos e hinchados. ¿Tú crees que maté a Isabela? Las palabras simplemente se me salieron. Su cara se puso blanca y me agarró fuerte de los hombros. Por supuesto que no. Me sacudió leve. Ni se te ocurra volver a pensar eso. El tío Cory no me soltaba y su mirada era súper seria, pero yo ya no aguantaba estar ahí encerrado en ese cuarto de hospital. Así que me solté y me fui hacia la puerta. Él me siguió por el pasillo, entre máquinas sonando y enfermeras corriendo con papeles. Nos sentamos en la sala de espera un rato y él intentaba platicar, pero yo nomás veía el piso contando los mosaicos una y otra vez. Al día siguiente, Cory llegó a la casa bien temprano y le dijo a mi papá que tenía que ir a la escuela, que quedarme ahí nada más iba a hacerme más daño. Mi papá ni siquiera discutió, solo asintió mientras seguía viendo su taza de café. Cory me llevó en su coche rentado y todo el camino me lanzaba miradas como si pensara que me iba a bajar en cualquier momento. Al llegar a la escuela, me quedé parado viendo cómo entraban todos los chavos como si nada, como si el mundo no se hubiera hecho pedazos. Antes de bajarme, Cory me apretó el hombro. Apenas crucé las puertas dobles, todo el mundo se quedó callado. De repente todas las miradas se clavaron en mí. Algunos se veían tristes, otros asustados, y otros con una cara de coraje que me revolvía el estómago. Bajé la cabeza y caminé directo a mi casillero, batallando un buen rato hasta que por fin lo pude abrir. Jason apareció a mi lado. Parecía que no había dormido nada, los ojos rojos y bien hinchados. Iba a decir algo, pero de la nada, Stacy salió gritando que yo era un monstruo por haber escogido a mi mamá en vez de a Isabela. Jason se puso entre nosotros y la empujó, aunque ella no dejaba de gritar y llorar. De todos lados llegaron maestros y se llevaron a Stacy mientras seguía chillando que Isabela me quería y que yo la maté. El director apareció y sin decir nada, me agarró del brazo y me llevó a su oficina. Adentro había una señora de lentes y voz súper suave que se presentó como Elena Gray, la consejera de duelo. Empezó a hablar del trauma y cómo el cerebro procesa las pérdidas, repitiendo una frase sobre la decisión que tomé que solo me daban ganas de romper algo. Me paré y me salí mientras ella seguía hablando de estrategias para sobrellevarlo. Como todos estaban en clase, el pasillo estaba vacío, así que me fui a la cafetería y me senté solo en una
una mesa de la esquina. Cuando llegó la hora de la comida, yo seguía ahí viendo a los demás comer y platicar como si nada. Sid se acercó y se sentó a mi lado sin decir nada. Puso su charola junto a mí, aunque yo no tenía comida. Dijo que el equipo estaba ahí para lo que necesitara, y yo le pregunté de plano si en el camión él ya sabía lo que había pasado. Bajó la mirada y murmuró que los adultos les habían pedido que no me dijeran nada. Eso me dolió todavía más que los gritos de Stacy, porque al menos ella fue sincera con su odio. Saliendo de la escuela, iba caminando al estacionamiento cuando la maestra Griffin me llamó desde la puerta de su salón. Tenía los ojos llenos de lágrimas y no dejaba de limpiárselos con un pañuelo, pidiéndome perdón por no haberme dicho nada en el viaje. Me explicó que había un protocolo para no traumar a los estudiantes durante los eventos escolares y que creían que así me estaban protegiendo. Le pregunté si a ella le gustaría que la protegieran de esa forma si se tratara de su familia, y solo se quedó callada mirando al piso. Cory me recogió y me llevó directo al hospital, porque dijo que mi mamá necesitaba verme aunque no estuviera consciente. En el estacionamiento se nos acercó un chavo como de 25 que reconocí por fotos. Era Blake Campbell, el hermano mayor de Isabela. Se veía agotado y me dijo que sus papás estaban destrozados, pero que él no me culpaba de nada. Después me platicó que Isabela iba rumbo a mi casa esa mañana para traerme mi pluma de la suerte, la que había olvidado en su casa la noche anterior. Sentí que las piernas se me aflojaban y tuve que apoyarme en un coche mientras él se alejaba. Ya dentro del hospital, Elena Gray me esperaba junto al elevador, como si de verdad me hubiera estado buscando. Ahora sí me escuchó cuando le expliqué que yo no había decidido nada, que ni siquiera estaba ahí, que ese chiste tonto no era más que una tontería sin sentido. Asintió y me propuso que intentáramos separar lo que realmente había pasado de los chismes de la gente. Cuando se fue, llegó mi papá y nos quedamos mucho rato sentados en su coche en el estacionamiento, sin decir ni una palabra. Al final, me confesó que les había contado a los papás de Isabela que yo había escogido a mi mamá porque necesitaba culpar a alguien que no fuera el conductor borracho. Me dijo que lo estaba volviendo loco el hecho de que todo fuera tan absurdo y sin sentido, que por eso se inventó toda una historia para que al menos hubiera una razón. Al día siguiente en la escuela todo empeoró, porque los rumores cambiaron y ahora la gente decía que yo ya sabía del accidente durante el viaje de fútbol y que preferí seguir jugando en vez de regresarme. Brian se me acercó en el pasillo entre la segunda y la tercera clase y me soltó. Isabela entendería que hayas decidido quedarte a jugar. Yo solo me hice a un lado y seguí mi camino hacia el salón. En la cuarta hora, la señora Fitzharris quiso hablar conmigo después de que todos se fueron a comer. Empezó a disculparse y a darme explicaciones sobre los protocolos de emergencia del distrito, pero ya no la aguanté y me salí. Ella me siguió al pasillo, todavía tratando de justificarse, diciendo que pensó que me estaba protegiendo del trauma. Me di la vuelta y le dije, no me estabas protegiendo de nada, solo te estabas cuidando tú de no tener que enfrentar mi reacción. Cory me esperaba en el estacionamiento y de ahí me llevó directo a la oficina de un abogado en el centro. El abogado era un señor grande, con el traje todo arrugado, y nos explicó que Jax Watkins salió con .24 en la prueba de alcoholemia. No dejaba de mover papeles mientras nos contaba que era la tercera vez que detenían a Watkins por manejar borracho, y que ya hasta le habían quitado la licencia 2 veces, pero que aún así seguía manejando. Mi papá se suponía que iba a estar ahí, pero Cory dijo que no podía con eso en ese momento, y me di cuenta de que el abogado me miraba de reojo, como esperando que yo explotara o me pusiera a llorar, o algo, pero yo solo me quedé sentada, sintiendo un coraje claro y directo contra Watkins, mucho más sencillo que todos los enredos que traía con los demás. El abogado nos mostró fotos del accidente, y tuve que apartar la mirada cuando vi el metal retorcido del coche de mi mamá. Cory firmó unos papeles por mi papá, y nos fuimos sin que yo dijera una sola palabra en toda la reunión. Esa tarde, Cory me dejó en el panteón y caminé como 20 minutos hasta dar con la tumba de Isabela, con la tierra todavía húmeda y una placa provisional. Pasé por 3 tiendas buscando sus flores favoritas, unas moradas que siempre decía que le recordaban el jardín de su abuela. El jardinero estaba cortando el pasto cerca, y yo me senté en el suelo frío a platicarle a Isabela sobre el autobús, el chiste, y cómo Jason sabía la verdad, y todos mintieron. Se me quebró la voz al contarle lo de su mamá gritándome, y cómo mi papá me echó la culpa por aquella supuesta elección. El jardinero se fue alejando, pero supe que lo hacía para darme chance de estar sola mientras yo lloraba con las manos en la cara. Cuando regresé a la escuela al día siguiente, Ava me estaba esperando junto a mi casillero, cruzada de brazos y con cara de culpa. Me contó que Jason llevaba vomitando todas las mañanas desde el viaje y que ya ni podía comer porque siempre se sentía mal. Sacó un sobre gordo de su mochila y me dijo, te escribió una carta pero le da miedo dártela él mismo. Yo le regresé el sobre y le dije, no quiero su carta. Quería que me dijera la verdad cuando de verdad importaba. Ella solo asintió, no discutió y se fue. Y de alguna forma eso me hizo sentir todavía peor. 2 días después tuvimos que ir con la fiscal del distrito al juzgado y Hadley Pierce resultó ser una mujer bajita que hablaba como si estuviera dándole órdenes a un batallón. Puso todos los papeles sobre la mesa mostrando los antecedentes de Watkins y explicó que podían darle de 15 a 20 años de cárcel si lo declaraban culpable. En esa cita sí fue mi papá, y cuando Hadley mencionó que el abogado de Watkins tal vez quisiera culpar a las víctimas, mi papá dio un golpe en la mesa y dijo, nadie va a minimizar nada porque su hija está muerta. Hadley ni se inmutó, solo asintió y
siguió tomando notas mientras la cara de mi papá se ponía roja y Cory le ponía una mano en el hombro para calmarlo. Esa noche en el hospital, Melissa estaba haciendo su ronda cuando la mano de mi mamá se movió durante una prueba de reflejos y hasta apretó de vuelta. Victoria Tate, la fisioterapeuta, entró para revisarla y nos explicó que eso podía ser una señal de que su cerebro estaba empezando a responder, pero también nos advirtió que no nos hiciéramos muchas ilusiones todavía. Me quedé viéndole la mano a mi mamá, apenas moviéndose, y sentí por dentro esa mezcla de esperanza y miedo porque, ¿y si despertaba y preguntaba por Isabela? Victoria nos enseñó ejercicios para las manos y los pies de mi mamá, para que sus músculos no se debilitaran tanto mientras seguía inconsciente. 3 noches después, estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina cuando tocaron la puerta, y mi papá abrió para encontrar a la mamá de Isabela parada afuera, sola. Se veía más chiquita de lo que recordaba, como si el dolor la hubiera encogido, y preguntó si podía pasar porque quería entender bien qué había pasado. Mi papá la llevó a la sala y le contó todo, lo del chiste en el autobús, el protocolo que impidió que me avisaran y la mentira de la elección. Ella se quedó ahí, llorando callada, mientras mi papá le explicaba cómo necesitaba culpar a alguien y por eso inventó todo eso, aunque en realidad los paramédicos fueron quienes decidieron a quién podían salvar. La mamá de Isabela no gritó, tampoco nos perdonó, pero por fin dejó de hablar de elecciones y se fue sin mirarme. La escuela se volvía más insoportable cada día, con la gente susurrando y mirándome todo el tiempo. Así que Cory habló con el director y arregló para que yo hiciera estudio independiente lo que quedaba del semestre. El director aceptó luego, seguro aliviado de no tener que batallar conmigo en los pasillos, y me mandó a casa un paquete con tareas para hacer por mi cuenta. Esa noche, Jason me mandó un mensaje que decía: entiendo si ya no quieres hablar conmigo nunca más, y no le contesté porque ni yo misma sabía lo que quería. Elena organizó una sesión de terapia familiar en el hospital y mi papá llegó borracho, cosa que nadie mencionó, aunque todos lo notamos. A los 20 minutos se soltó llorando, diciendo entre sollozos que nos había fallado a mi mamá y a mí, y que desde el accidente no había podido dejar de tomar. Cory, sin perder tiempo, empezó a buscar tratamientos en su celular, mientras Elena le hablaba a mi papá con esa voz súper calmada sobre el duelo y las malas formas de sobrellevarlo. La semana que siguió, Ford Maddox se apareció en la casa con 2 maletas y anunció: me voy a quedar para ayudar porque para eso están los amigos. Él había sido el roomie de mi papá en la universidad y se puso las pilas de inmediato, encargándose de todo lo que habíamos dejado de lado: la montaña de cuentas en la cocina, el refri vacío, el pasto que ya llevaba semanas sin cortarse. Tener a alguien adulto de verdad tomando las riendas me hizo caer en cuenta de lo mucho que todo se estaba desmoronando. La audiencia preliminar para Jax Watkins fue 3 semanas después, y me tocó sentarme en la silla de los testigos a contar la última vez que vi a Isabela. El abogado de Watkins no paraba de insinuar que quizá las víctimas no traían el cinturón puesto o que mi mamá tal vez iba muy rápido, pero Hadley objetaba cada vez y el juez siempre le daba la razón. Cuando miré a Watkins ahí, en la mesa de la defensa, nunca levantó la vista del piso ni buscó cruzar la mirada con nadie. Después de que testifiqué, tuve que regresar a la galería y ver cómo Watkins temblaba de los hombros, como si estuviera conteniéndose para no llorar. El juez pidió un receso y yo casi corrí al baño, donde terminé vomitando todo el desayuno. Esa tarde, cuando regresé al hospital, vi que por primera vez desde el accidente mi mamá tenía los ojos abiertos. No estaba realmente consciente, solo veía al vacío, pero Melissa nos dijo que era buena señal y nos pidió que siguiéramos hablándole. Me quedé con ella 3 horas, contándole todo sobre la muerte de Isabela, la mentira de mi papá de que yo había elegido y cómo todos en el camión lo sabían menos yo. En un momento, mi mamá volteó los ojos hacia donde yo estaba y lo tomé como un perdón, aunque el doctor dijo que probablemente solo era un reflejo. Esa noche Blake empezó a mandarme mensajes contándome que sus papás estaban yendo a terapia y que su mamá ya estaba en tratamiento para la depresión. Me dijo que poco a poco iban entendiendo que buscar culpables no iba a traer de vuelta a Isabela, aunque todavía no querían verme. Tal vez algún día, fue lo que escribió, y ese tal vez era mucho más de lo que yo esperaba. 3 semanas después de todo, por fin me obligué a leer en internet los artículos sobre el accidente. Los detalles me revolvieron el estómago otra vez. El conductor borracho los impactó a 100 kilómetros por hora. Isabela murió al instante y a mi mamá tuvieron que sacarla del coche con herramientas especiales. El chiste tonto que hice en el camión me pareció todavía más absurdo después de leer cómo el metal real aplastó cuerpos reales. Cindy Walker, de la aseguradora, llegó a la casa con un portafolio lleno de papeles sobre indemnizaciones y límites de póliza, y mientras papá firmaba sin siquiera revisar los documentos, ella sentada en la mesa de la cocina, reducía toda la vida de Isabela y las heridas de mi mamá a simples cantidades de dinero. Yo quería gritar que no se le puede poner precio a una chava de 17 años que solo iba a traerme mi pluma de la suerte, pero en vez de eso, solo me quedé viendo cómo le temblaba la mano a mi papá al firmar.
2 días después, Jason llegó a mi casa con un sobre grueso y las manos le temblaban tanto que casi no podía sostenerlo. La carta era larguísima, donde explicaba cómo los adultos lo obligaron a prometer que no me diría nada y que vomitó 3 veces en el camión por guardarse el secreto. No lo perdoné en ese instante, pero tampoco le cerré la puerta en la cara, lo cual ya es ganancia. Al día siguiente, en el hospital, una trabajadora social nos llevó a mi papá y a mí a una sala de juntas para hablar del cuidado que mi mamá iba a necesitar si se recuperaba. Nos explicó que serían meses de rehabilitación y que podría necesitar ayuda permanente para las cosas de todos los días, y los costos eran tan altos que dejé de fijarme en las cifras. Cory ya tenía la laptop abierta investigando programas, grupos de apoyo y beneficios por discapacidad antes de que la trabajadora social terminara de hablar. De verdad tuvimos suerte de que él se hiciera cargo de todo lo que mi papá y yo ni siquiera lográbamos pensar. Blake me volvió a escribir diciendo que los papás de Isabela querían reunirse con nosotros para preparar juntos la declaración de impacto para la audiencia de sentencia. Mi papá aceptó al instante, pero a mí se me heló la sangre de solo imaginarme verlos en la corte después de todo lo que había pasado. Elena empezó a trabajar conmigo 2 veces a la semana para prepararme emocionalmente para la audiencia y para volver a ver a los papás de Isabela. Me ponía a ensayar lo que iba a decir y cómo manejarlo si se ponían a gritar otra vez, cosa que veía bastante probable. Unos días después, mi mamá estuvo más despierta y hasta nos reconoció cuando entramos al cuarto. Se veía perdida, como si no entendiera dónde estaba, y trataba de preguntar cosas, pero su voz era tan bajita que casi no le entendíamos. Los doctores nos apartaron y nos dejaron claro que ni de chiste podíamos contarle lo de Isabela todavía, porque el estrés podía echar para atrás todo su avance. Vivir con ese secreto mientras mi mamá me miraba con esos ojos llenos de confusión me hacía sentir que me ahogaba en mentiras otra vez. Esa semana en la escuela, unos compañeros organizaron una colecta para la familia de Isabela y para las cuentas de mi mamá, sin que nadie se los pidiera. Hasta Stacy participó, aunque no me hablaba y se salía cada vez que yo entraba a un salón. La bondad de personas que casi ni conocía me rompió por completo y acabé llorando en el baño como 20 minutos, mientras unos de primero de prepa se quedaban afuera cuidando que nadie entrara. Luego Hadley llamó para avisar que Jax Watkins se iba a declarar culpable de homicidio vehicular y de manejar tomado para evitar el juicio. Dijo que era lo mejor porque así nos ahorrábamos un proceso horrible y con la declaración de culpabilidad se hacía justicia. Pero no se sentía como justicia, no cuando Isabela seguía muerta. Mi mamá estaba destruida y nada de todo esto tenía un final que se sintiera bien. Ford llegó a la casa 3 días después y acorraló a mi papá en la cocina mientras yo preparaba el desayuno. Escuché todo, aunque él hablaba bajito, porque las paredes eran tan delgadas que no se podía ocultar nada. Le decía a mi papá que se estaba destruyendo con el alcohol y que si no hacía algo de inmediato, él mismo iba a meter los papeles para que lo internaran y le hicieran una evaluación psiquiátrica. El ruido que hizo la taza de café de mi papá al golpear la barra retumbó en la cocina y salió hecho una furia, pero Ford fue tras él hasta el garage y no lo dejó solo, aunque mi papá le gritara que no se metiera. Esa misma tarde, mi papá se animó a ir solito a su primera junta de AA en el centro comunitario y regresó 2 horas después, viéndose más encogido, con los hombros muy caídos, y pasó junto a mí como si no me viera, directo al cuarto de mi mamá, donde lo escuché pedirle perdón a su cuerpo dormido por todo lo que había hecho mal. Al día siguiente, Victoria llevó a mi mamá en silla de ruedas a su primera sesión de terapia física, y yo la vi por la ventana, intentando levantar las piernas del tapete. Su cara se torcía por el esfuerzo, pero la pierna izquierda apenas se levantó 1 centímetro antes de volver a caer, y terminó llorando de pura frustración mientras Victoria le hablaba suavecito y le mostraba los ejercicios otra vez. Mi mamá lo intentó 3 veces más, hasta que el cuerpo entero le empezó a temblar del cansancio, y yo mejor me salí porque verla así esa semana me hacía sentir que se me apretaba el pecho. Pasaron 2 semanas en que mi papá no falló ni una sola junta, y mi mamá batallaba diario en sus terapias, hasta que Hadley habló para avisar que la audiencia de sentencia sería el lunes siguiente. Llegamos temprano al juzgado, pero la familia de Isabela ya estaba ahí. Su mamá abrazaba una carpeta de papeles, mientras su papá veía al piso. Apenas nos llamaron para pasar a la sala, la mamá de Isabela se levantó y con la voz temblorosa leyó su declaración, hablando de los sueños de su hija de ser enfermera, su ayuda en el refugio de animales, los planes que tenía para la universidad, y que todo eso se fue por culpa de un hombre que decidió manejar borracho. Cuando dijo que Isabela iba camino a llevarme mi pluma de la suerte para un examen, tuve que bajar la cabeza sobre la mesa y sentí la mano de mi papá en mi hombro. Por primera vez, no me aparté de su contacto. Luego el juez dijo mi nombre y me paré, temblando de pies a cabeza, para leer mi declaración sobre lo que fue perder a mi novia y casi perder a mi mamá. La culpa que en realidad no era mía, pero igual me aplastaba, y cómo Jax Watkins acabó con varias vidas por unas cervezas. Watkins sí me miró esta vez desde la mesa de los acusados y movió los labios para decir lo siento, pero de nada servía el arrepentimiento, porque ni así volvía a Isabela ni se arreglaba el cuerpo lastimado de mi mamá. El juez se tardó como 20 minutos revisando todo antes de darle 15 años en prisión estatal sin posibilidad de salir antes de tiempo, y la mamá de Watkins lloraba desconsolada
mientras el abogado nomás recogía sus cosas sin decir palabra. Al salir del juzgado, el papá de Isabela se me acercó mientras su esposa lo esperaba junto al coche y me dijo que se iban a mudar a Arizona para empezar de cero, porque aquí cada rincón les recordaba algo, pero quería que supiera que ya no me culpaban, que por más que me culparan no iban a recuperar a su hija. Me explicó que su esposa todavía no podía decirlo, pero estaba intentando perdonar, trabajando con su terapeuta para soltar el coraje que la estaba consumiendo, y luego me dio la mano antes de regresar al coche, donde su esposa ya lloraba otra vez. 3 días después, mi mamá por fin estaba lo bastante despierta para notar algo más que su dolor, y preguntó por Isabela, que por qué no la había ido a ver, y mi papá y yo nos miramos antes de que me sentara al borde de su cama a contarle todo. Lloró sin parar 3 horas, no solo por Isabela, sino también por todo lo que yo había cargado solo, y entre lágrimas me hizo prometerle que dejara de sentirme culpable por las mentiras y errores de los demás, porque el único responsable de la muerte de Isabela era ese hombre que ahora estaba en una celda. Las clases empezaron otra vez la última semana de agosto, y preferí volver en persona en vez de tomar clases en línea, porque esconderme no arreglaba nada. Algunos todavía susurraban cuando pasaba y me señalaban en los pasillos, pero otros me trataban normal, que era lo único que quería después de meses de sentirme o el apestado o el pobrecito. Jason y yo terminamos en la misma clase de inglés, y aunque ya no éramos amigos, podíamos estar en el mismo salón sin que me dieran ganas de golpearlo, lo cual ya era ganancia aunque ni nos habláramos. Mi mamá empezó a mejorar más rápido en cuanto se metió de lleno en la rehabilitación, esforzándose tanto en cada sesión que Victoria tuvo que pedirle que se calmara. Victoria decía que la fuerza de mi mamá era impresionante, pero yo sabía que en parte era la culpa la que la hacía no aflojar. Esa culpa de sobreviviente que los dos traíamos cargando pero que nunca decíamos en voz alta, solo la compartíamos en las miradas a la hora de la cena. Mi papá cumplió 6 semanas sin tomar y se notaba en todo, hasta en cómo hablaba y caminaba, y empezó a encargarse del seguro, de la agenda de mi mamá, hasta de cocinar en vez de pedir siempre comida rápida. Una noche vino Ford a cenar y bromeó diciendo que sentía que tenía de regreso a su viejo compañero de la universidad, y mi papá sonrió de verdad, no como antes que parecía que solo fingía. Esa misma semana, Blake me mandó un mensaje de la nada para decirme que sus papás estaban mejor, que su mamá ya trabajaba medio tiempo en una biblioteca y que Isabela había estado ahorrando durante 3 meses para regalarme boletos de concierto en mi cumpleaños y darme la sorpresa. Guardé el mensaje y lo leía cada vez que la culpa quería regresar, recordándome que ella me quería lo suficiente como para planear esas cosas, que lo nuestro sí fue real, aunque termináramos de la peor manera. 3 semanas después, Elena pasó al hospital mientras visitaba a mi mamá y nos contó de un grupo de apoyo que se junta los jueves en la sala de conferencias para familias afectadas por accidentes de conductores ebrios. Al principio, mi papá no quería, pero lo convencí de que fuéramos al menos a ver. Total, ya estábamos en el hospital. Nos sentamos hasta atrás en las sillas de metal plegables y vimos cómo unas 15 personas formaban un círculo adelante. Una señora habló de cómo perdió a su hijo hace 6 meses y todavía todas las noches le pone su lugar en la mesa. Un señor contó que después del accidente encontró los lentes de su esposa y desde entonces los trae siempre en la bolsa del pantalón. Nadie intentaba consolar a los demás con frases vacías, y eso hacía mucho más sencillo simplemente quedarse sentado y escuchar. Durante toda la sesión, mi papá tuvo las manos apretadas en el regazo, pero al salir dijo que deberíamos volver la siguiente semana. Pasaron 2 meses antes de que mi mamá estuviera lo bastante fuerte para regresar a casa, y mientras tanto, Corey se la pasó trabajando como loco para dejar todo listo. Puso barras de apoyo en todos los baños y construyó una rampa de madera sobre las escaleras de la entrada, y aunque le llevó 3 fines de semana, quedó perfecta. La terapeuta física fue a revisar todo y sugirió que moviéramos la cama de mi mamá a la sala porque las escaleras seguían siendo un problema. Rentamos una cama de hospital que apenas cabía entre el sillón y la tele, pero mi mamá no se quejó ni una sola vez. Esa primera noche en casa pedimos pizza del lugar que siempre era su favorito y pusimos películas viejas, haciendo como que la cama de hospital y el andador no ocupaban la mitad del cuarto. Mi mamá se quedó dormida en la segunda película y mi papá y yo nos quedamos despiertos hasta tarde, solo viéndola respirar tranquila y disfrutando el silencio, sin máquinas que pitaran a cada rato. En octubre la escuela empezó a ponerse rara, porque la orientadora me mandó llamar a su oficina para decirme que me habían elegido para entrar a un programa nuevo de consejería entre compañeros. Me dijo que por todas las cosas que había vivido, era perfecto para ayudar a otros estudiantes que atravesaban pérdidas o situaciones difíciles. El entrenamiento era todos los martes después de clases, en la biblioteca, y el primer día que llegué, vi que Stacy ya estaba sentada ahí. No habíamos cruzado palabra desde que me gritó en el pasillo, pero ahora teníamos que hacer juntos ejercicios de confianza y de escucha activa. Durante las dinámicas, Stacy evitaba mirarme, pero cuando llegó el momento de escribir estrategias para sobrellevar las cosas, puso aceptar que la culpa no te devuelve a nadie y me pasó el papel discretamente. Llegó la primavera y de pronto todos empezaron a tratarme raro otra vez, como justo después del accidente. Los maestros no dejaban de preguntarme si necesitaba más tiempo para entregar tareas y hasta chavos con los que nunca había hablado me daban palmaditas en el hombro cuando me veían en los pasillos. Me
tomó 3 días darme cuenta de que se acercaba el aniversario, y los demás ya hasta lo tenían presente. Mi mamá también lo notó, y me propuso que fuéramos juntas a la tumba de Isabela el mero día, en vez de evitarlo. Fuimos temprano, antes de que llegara nadie más, y mi mamá fue despacito con el andador hasta la lápida. Se sentó en la banca que pusieron cerca y le habló a Isabela como si sí estuviera ahí con nosotras. Le pidió perdón por haber ido ese día en el coche, por seguir aquí cuando Isabela ya no, y por no haber podido protegerla. Dijo que sabía que Isabela querría que dejáramos de cargar con una culpa que solo le tocaba al conductor borracho. Por primera vez, le creí de verdad. El entrenamiento para ser consejero siguió, y hasta Jason terminó entrando al programa, lo que hacía que los martes fueran todavía más incómodos. En una sesión sobre comunicación, de repente se volteó hacia mí y empezó a contar cómo tenía pesadillas, donde veía mi cara cuando supe toda la verdad. Dijo que a veces se despertaba con ganas de regresar y decírmelo todo en el camión, sin importar lo que dijeran los adultos. Yo le contesté que entendía lo de seguir órdenes porque éramos niños y se supone que los adultos saben más, pero eso no significaba que nuestra amistad pudiera volver a ser como antes. Él solo asintió y regresamos al ejercicio de poner límites. En mayo, mamá por fin pudo volver a trabajar desde casa, ya que podía estar frente a la computadora varias horas sin agotarse. En su trabajo le pusieron el programa de videollamadas y le mandaron una silla especial para que no le doliera la espalda. Verla organizar juntas desde el comedor, aunque todavía necesitara ayuda para vestirse en las mañanas, me enseñó que recuperarse puede significar muchas cosas. Todavía no podía manejar y caminar hasta el buzón la dejaba sin aire, pero seguía programando y guiando a su equipo. Victoria decía que esa fuerza de voluntad era rara, pero yo sabía que mi mamá necesitaba sentirse útil después de tantos meses siendo paciente. Blake me mandó la foto de una tarjeta que sus papás le dieron para hacérmela llegar, con sus firmas y una notita donde decían que estaban yendo a terapia y encontrando paz. Mi mamá la vio y fue en ese mismo momento a la tienda de manualidades. Compró un marco y la colgó en la pared, justo detrás de su escritorio, para verla en las videollamadas. La tarjeta solo decía, pensando en ti, pero para mamá fue como si fuera un tesoro. Justo antes del Día de los Caídos, mi papá cumplió 90 días sin tomar, y mi mamá insistió en hacerle una fiesta, aunque apenas podía estar de pie para decorar el pastel que preparó. Ford dio un discurso sobre las segundas oportunidades, y lo orgulloso que estaba de mi papá y de todo su esfuerzo. Hasta Jason llegó con su mamá y trajo un álbum de fotos que armó con recuerdos de cuando todo iba bien. Había fotos de nuestro experimento de ciencias en secundaria, y de esa vez que fuimos de campamento, y nadie pudo armar la tienda. Ver esas fotos era como ver a otras personas viviendo una vida totalmente distinta. El programa de consejería por fin arrancó, y me asignaron trabajar con un chavo de primer año llamado Edwin, que había perdido a su hermano mayor en un accidente de coche durante las vacaciones de invierno. Se sentaba en la oficina de consejería jugando con las tiras de su mochila, mientras yo trataba de recordar lo que nos enseñaron sobre escuchar de verdad. Al final, solo le conté cómo es cargar con la culpa de algo que no es tu culpa, y vi cómo su cara cambiaba al darse cuenta de que alguien más lo entendía. Nos vimos cada semana, y poco a poco empezó a hablar de su hermano sin llorar. Hasta se rió una vez contando una anécdota graciosa. Ayudarlo a desahogarse me ayudó a entenderme a mí más que cualquier terapia. Mamá llevaba semanas trabajando con Victoria para caminar sin andador, y por fin, un jueves cualquiera logró dar 10 pasos en la sala. Papá y yo la aplaudimos como si hubiera ganado un maratón, y ella se rió tanto que tuvo que sentarse de inmediato. Victoria nos advirtió que no esperáramos milagros porque mamá aún tenía meses de terapia por delante, pero ella solo repetía que tenía una segunda oportunidad y no iba a desperdiciar ni un día. Cuando me di cuenta, ya era la graduación. Cuando pidieron un minuto de silencio por Isabela, todo el gimnasio guardó silencio. El director me pidió que subiera a decir unas palabras, así que fui al podio con las piernas temblando. Conté cómo la tragedia llega sin avisar y echa por tierra cualquier plan. Como siempre andamos buscando a quién echarle la culpa, porque resulta más sencillo que aceptar que a veces simplemente pasan cosas horribles. Y cómo sanar no sigue una línea recta, sino que es un camino lleno de vueltas inesperadas y tropezones. Desde la tercera fila, vi a Stacy escucharme y sentir cada palabra, y al final, mientras todos se tomaban fotos, se acercó y me dijo, Isabela estaría orgullosa de cómo has llevado todo esto. Esa misma semana, Blake me escribió, así de repente, para contarme que su familia ya le estaba agarrando la onda a la nueva ciudad, y que su mamá, de vez en cuando, sonreía cuando creía que nadie la veía. Me mandó una foto de todos junto a la lápida nueva de Isabela, donde se leía, amada hija, amiga leal, con su frase favorita sobre aprovechar cada día al máximo justo debajo. Guardé esa foto en mi celular y la veía cada vez que la culpa quería regresar. 3 semanas después, mi papá y yo llevamos a mi mamá al hospital para su última operación, porque todavía le daban lata unos nervios dañados desde el accidente. Mientras esperábamos tomando café espantoso de la máquina, mi papá volvió a disculparse por haberme dejado caer todo su dolor cuando pasó lo de Isabela. Le dije que ahora sí lo entendía, que el dolor a veces nos hace lastimar a los que más queremos, y ambos sabíamos que era cierto. La cirugía se tardó 4 horas, pero Victoria salió sonriendo y nos dijo que todo había salido de maravilla. El pronóstico de mi mamá mejoró muchísimo, casi una recuperación total si seguía con la terapia.
terapia. Nos abrazó a los tres y dijo que mi mamá era la paciente más fuerte que había tenido en 15 años. Cuando mamá despertó de la anestesia, bromeó diciendo que tenía buena motivación porque tenía que regresar por mí, y hasta las enfermeras soltaron la risa. 2 días después, Jason y yo cruzamos juntos el escenario en la graduación. Ya no éramos los mejores amigos, pero sí algo diferente, tal vez sobrevivientes de otro tipo de tragedia. Sus papás me encontraron ahí y me agradecieron por haberlo perdonado al final. Su mamá hasta lloró un poco al decir que sabía lo difícil que debió ser. Parada ahí, con mi toga y birrete, entendí que el perdón era tanto para mí como para él, porque andar cargando ese coraje solo era otro peso que ya no quería llevar. El verano se fue como agua entre las terapias de mi mamá y las juntas de AA de mi papá, y cuando menos nos dimos cuenta, ya casi era el primer aniversario. Nos fuimos, como familia, al servicio conmemorativo que organizó el pueblo para las víctimas de conductores ebrios en la plaza principal, donde leyeron el nombre de Isabela, junto al de otros 11 que murieron ese año. Esta vez no lloré, pero me sentí agradecida de haber tenido a Isabela en mi vida, aunque se haya ido demasiado pronto. 2 semanas después fue la graduación de la terapia física de mi mamá y cruzó el escenario improvisado del centro de rehabilitación, sin bastón ni andadera, solo con la fuerza de sus piernas. Mi papá lloró sin ocultarlo y no me dio pena, porque esas lágrimas nos las habíamos ganado. Los demás pacientes aplaudieron y mi mamá saludó como si hubiera ganado un premio importante, haciendo reír a todos entre lágrimas. Para cuando llegó el otoño, la vida por fin parecía volver a la normalidad. Mi mamá regresó al trabajo ya de tiempo completo, aunque con algunos ajustes como una silla especial y horarios más flexibles. Mi papá seguía sobrio y ahora sí estaba presente en las cenas familiares. Y yo empecé la universidad en el campus local para poder quedarme cerca de casa. Ese diciembre, los papás de Isabela mandaron una tarjeta de Navidad, solo con sus firmas, sin ninguna nota, pero con eso bastó porque era señal de que seguían aquí, sanando y encontrando su propio rumbo. Todos nosotros seguíamos de pie, enfrentando lo que venía, avanzando poco a poco, y quizá eso era lo mejor que podíamos esperar después de todo. Gracias por acompañarme en todos estos enredos de hoy. La verdad, se sintió mucho más interesante compartir tantas preguntas con ustedes. No olvides darle like al video, ayuda más de lo que te imaginas.